alrededores. Parece que la lluvia había traído un poquito de tranquilidad. Bueno, ayer se han reflotado esos incendios en Epuyén y alrededores. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Rural de Esquel. El apellido te lo voy a deber, pero estamos a ver cómo se pronuncia. Lo quiero pronunciar de la mejor manera porque es el señor Oscar Cacho Noseisen, ¿así es el apellido? Buen día, bueno, ¿cómo estás? Bien. Gracias por llamar. No, Mi por apellido favor. es te lo voy a pronunciar bien, A ver. Denolseisen, Ah, de los Seinsein, bien. así que bueno, nada, Bueno, así suena. ¿cómo está la situación allí después de estos incendios? Digo, después, no sé si lo que es Epuyén también puede tocar por la zona. Contanos, a ver, cómo le ha pegado a la producción o por lo menos cómo están ustedes. Bueno, mira, el incendio que se originó todavía en Puerto Patriada, que está Ujú. en la zona sur del lago en este momento, del lago Epuyén. Ayer todavía estaba quemando, en principio no tenía mucho riesgo de viviendas y de casa, pero estaba bastante activo ayer de la tarde, Ujú. sobre todo porque estamos teniendo 2 días de mucho viento Claro. y eso hace que las condiciones empeoren y favorezcan al fuego. Ujú. Y el tema es que tampoco se puede, son laderas con fuertes pendientes, y con tanto viento tampoco pueden operar los medios aéreos. Y Difícil acceder eh, ahí. sí, bastante difícil de Claro, acceso es esa zona también todavía. claro. Pero los otros puntos calientes que hubieron sobre la margen, o sea, sobre lo que era el incendio principal o la cabeza de fuego, esos ya están todos contenidos. Ujú. Así que bueno, eso por lo menos da un poco más de tranquilidad. Y bueno, el que sigue activo es el que está en la zona de Lago Rivadavia del Parque Nacional Los Alerces, que eso Claro. también no está controlado en su totalidad, y bueno, y tenemos algunos focos que también están peligrosos. Ujú. Desde lo productivo, ¿qué es la afectación que se ha dado más? En la zona del Parque Patriada, que fue Ujú. el que tenemos en la comarca andina, Sí, si bien es una zona de mucho turismo, gente que vive en el bosque, claro. que tiene chacras, la afectación productiva es a niveles no es a predios grandes ni productores grandes que tengan mucha hacienda tampoco, sino es a niveles de chacra, de granjas, se han quemado así, se han quemado animales o han perdido animales, tanto como ovejas, vacas o caballos. Generalmente pasó por ese lugar. Y después otra de las producciones que es también importante, que también no hay que dejarlo pasar, Ujú. es que se han quemado algunas plantaciones forestales también que estaban en turnos de corta, Claro. que bueno, son materia prima para los aserraderos de la zona. Ujú. Oscar, ¿cómo va? Te saluda Esteban Fuentes. Con respecto a los que perdieron animales, ¿no? También el impacto va a ser para adelante, ¿no? Con la oferta forrajera. Sí, el problema es la oferta forrajera hoy mismo directamente, porque evidentemente se quedaron sin la reserva de pasto que tenían, y también la pérdida de animales que algunos se han muerto, o sea, eso también es importante, o sea, entonces bueno, hoy se está trabajando en ayuda de forraje a toda esa gente que tuvo esas pérdidas. ¿Cuánto tarda en recuperarse el pasto ese quemado, ¿no? Para que pueda después ser comido por los animales. Las pasturas se recuperan de un año para otro, se pueden recuperar, depende de la intensidad del fuego, ¿sí? O sea, si el fuego fue muy violento y pasó rápidamente, eso para el otro año, lo que es pastura se recupera, ¿sí? Si el fuego quemó es muy intenso, lugares que quemó toda la capa orgánica completa, dificulta más de 2 o 3 años para poder recuperar el suelo. Imagínate que también estamos hablando de lugares que tienen muchas pendientes, que es muy quebrado, entonces eso con la lluvia a futuro se va a lavar mucho también. Entonces después tenemos otras complicaciones, que no es solamente es el hoy que se quemó, sino que en invierno también tenemos otro problema, y también con los vientos que se vuela mucho suelo también. Claro. Oscar, buen día. Cristian Mira te saluda.
¿Ustedes qué saben cuál fue el origen de los focos, de los incendios? Mira, el origen del primer foco, que es el del Parque Nacional Los Alerces, que se origina en el lago Menéndez, fue por un rayo de unas tormentas los días del 9 de diciembre. Esos días, ese rayo se confirmó que es un rayo en altas cumbres, se origina en altas cumbres, de lugares de difícil acceso, de mucha pendiente, de zonas muy rocosas. Bueno, ese fuego se origina desde ese lado. Pasó un montón de días, el fuego avanzó despacio, si querés decirlo, no se pudo controlar, la gente llegó de parques, pero bueno, en un momento de estos días de tanto calor y tanta sequía que tenemos acumulada, eso que en algún momento explote y bueno, y se descontroló mal y eso es lo que terminó pasando. En el caso del incendio del Parque Nacional Los Alerces. Claro. En el Parque Patriada, que es una reserva forestal provincial, los indicios, o por lo menos las investigaciones, lo que se está diciendo es que fue intencional. Fue alguien con las condiciones climáticas totalmente favorables para realizar un incendio. No sé si fue entre las 2 y las 5 de la tarde, lo prendió fuego. Cuando el balneario de Parque Patriada estaba lleno de gente, entonces eso ocasionó un caos también. Pero bueno, esas son... en principio, ese fuego fue provocado por el hombre. Oscar, perdón por la pregunta, quizás desde aquí sentado en un estudio de radio, a veces uno puede llegar a emitir alguna pregunta que puede llegar a generar de algún lugar una impotencia importante. Digo, es muy difícil trabajar en la prevención, más allá de lo nuestro que tenemos que aportar como humano, ¿no? A lo largo de no tirar nada, de la prevención. Digo, desde las provincias, ante tanto territorio, tanta extensión, digo, es difícil poder prever esto porque, a ver, lo escuchábamos también a los gobernadores de las provincias y demás mencionar que ya hay una sequía, que era una sequía histórica que hace mucho tiempo y que este tema de incendios iba a estar. Es muy difícil generar esa prevención, cuadrillas, algo que esté más alerta a estas situaciones. Mira, para lo que es de prevención, realmente, o sea, se puede trabajar y eso hay que trabajarlo mucho antes, o sea, no cuando tenemos el problema del incendio que está consumado. Claro. La prevención es hacer limpieza, son fondos que hay que prever para esas cosas, sobre todo lo que son plantaciones forestales que en los turnos, para que tengas una idea, los turnos de corte en la Patagonia no son menos de 40 años. Entonces vos tenés una plantación semi-abandonada donde tenés muchísima materia claro, disponible para un incendio. Y si no está manejado, bueno, eso sería una prevención. El Estado debería destinar recursos a una a poder prevenir esas cosas, por lo menos en sectores. No te voy a decir que lo vas a hacer en 100% del terreno, pero en lugares estratégicos sí, o poder resolver caminos más, o que se puedan hacer como una cortafuego o caminos de acceso, en realidad. Claro. Para cuando tenés un evento tan complejo, si vos tenés un evento como el de ahora, no tenés cómo llegar a algunos lugares, y por eso es un punto estratégico que hay que pensarlo, y eso sería una buena prevención que se puede hacer en todos los lugares, y sobre todo en estos momentos que empezamos a tener cada vez más sequía, y que los años parece que no, pero cada vez vienen más acentuados, y todos los años se nos está quemando algo. Claro, claro. Oscar, ¿hubo también productores de fruta fina que fueron afectados? Sí, también tengo entendido, no tenemos bien los relevamientos hechos porque todavía están en plena tarea de combate, pero creo que hay cabañas, hay alguna hostería, hay algunos productores de fruta fina que también fueron afectados, así que bueno, hay muchas cosas en esa zona, que todo es sobre el Cerro Pirque, que bueno, algunos se salvaron, algunas cosas que habían ahí de producciones también se salvaron, pero bueno, se ve que lo pudieron contener en ese momento.
Claro, claro. La última, Oscar, ¿cómo es el acompañamiento que se le da a este tipo de productores? La provincia, nación, ¿va a haber algún acompañamiento para estos productores? Porque ahí también lo que bien mencionabas son pequeñas producciones que quizás al ser pequeñas, pero por el otro lado son el todo para muchas familias, ¿no? Digo, lo dimensiono en 5 vacas, 10 vacas, 2 caballos, 10 ovejas o 20 ovejas, que son el consumo anual y que es la productividad anual, pero digo, sí, es el acompañamiento. O sea, yo creo que es un acompañamiento de provincia, lo tiene que hacer, eso es el trabajo con el Ministerio de la Producción, Bien. para poder acompañar eso, o sea, porque, claro. a ver, si tenés o 30 o 40 vacas, que tampoco, o sea, en algunos lugares, como en Parque Nacional, que hay productores que tienen 30 o 40 animales, que hoy todavía no saben si los tienen, porque Claro. no saben qué pasó, porque no pueden acceder todavía a las granadas, porque están todos los puntos calientes, entonces no se sabe si perdieron todo, no perdieron nada, entonces eso también no está cuantificado todavía. Pero sí, el trabajo tiene que ser desde provincia, desde poder, primero, por supuesto que van a reestructurar su casa, que las han perdido, porque creo que se perdieron entre 10, 12 o 15 casas, se han perdido, que se han quemado en su totalidad, entonces primero será la ayuda para poder resolver la vivienda y en paralelo también tienen que hacerlo con los productores que han perdido algunas cosas. Porque también convengamos que también hay lugares que se hacen cabalgata, que el turismo hace tienen caballos para hacer una excursión, entonces bueno, eso también, o sea, si bien capaz que están lastimados porque no se murieron, pero tienen otro problema ahora. Sí, seguro. Oscar, te agradecemos mucho este contacto con Aire de Campo aquí en Radio Nacional y estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo porque como comunicadores y lo que nos pasa siempre es cuando está el incendio nos acordamos y después parece que todo queda en el olvido y lo peor es el después, empezar a reconstruir todo eso, así que estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo y lo que podamos acompañar desde aquí, ¿sí? Bueno, perfecto, sí, estoy para informar lo que usted me alcanza, así que cualquier duda o cualquier consulta estoy a disposición. Gracias por esa predisposición. Un abrazo grande y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Chau, gracias. Oscar Nolseinsen, quien es presidente de la Asociación Rural de Esquel en la provincia del Chubut, ante esta situación de incendios muy, pero muy complicados.